Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos entonces ahora a desarrollar en nuestro primer tema, para primera y secundaria, lo que es la adolescencia. Profesor, la adolescencia, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, viene pues del término adolescere, que significa pues cambios que obviamente van a sufrir. Acá los chicos sufren una transformación tremenda, no solamente física, sino también psicológica. Y como les mencioné al inicio, en algunos lugares, pues a veces la adolescencia, digamos, es más corta y otras, pues sin duda, perdura un poquito más, ¿verdad? Dependiendo, digamos, de las necesidades o actividades, pues, que realizan, pues, muchos niños, muchas niñas, en fin. Por ejemplo, en lugares donde hay conflictos militares, violencia política, pues muchos rápidamente abandonan la infancia y ni siquiera pasan la etapa de la adolescencia, sino pues se vuelven jóvenes, ¿no? Para poder realizar una serie de actividades. Lamentablemente pues hemos visto en la televisión cuando hay guerras, a veces pues te ves a los que están siendo reclutados y vemos pues a personas muy jóvenes, ¿no? Que están en el ejército. Claro, eso también es una de las situaciones complicadas que vive nuestra sociedad. Muy bien. Pero bueno, ahí están los adolescentes. Profesor, ¿qué es la adolescencia? Aquí vamos a poner a explicar acá. Ahí está, ¿no? Esta es nuestra primera pregunta. Miren, ¿ah? Y ahí coloco lo siguiente, ¿no? Es una etapa en la cual pues suceden importantes cambios, ¿no? En los diversos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, un cambio físico, dígame un cambio físico que pasan de niño a adolescencia, a ver, porque es la etapa intermedia a la juventud, ¿verdad? A ver, coméntame, Adriano, ¿qué cambios físicos podrías notar en los adolescentes? Crecemos, nos empezamos a estar un poco más gordos, un poco más flacos y también crecemos, nos volvemos a ser más altos. También nos Correcto. cambia la voz. Muy bien, ¿no? En el caso de los niños, los adolescentes, pues la voz un poquito más gruesa y hay un crecimiento, ¿no? Correcto, muy bien, gracias, muchas gracias. A ver, Ariana, ¿qué cambios físicos pues también puedes notar ahí en los adolescentes? Mm, Profesor, he visto que a veces a algunos les salen granitos en la piel. Acné, el acné, Creo que eso ajá. también es un cambio que surge. Un cambio hormonal también, ¿no? Claro que sí, muy bien. A ver, ¿quién más ahí? Creo que también te adelantó la manito. Cristian, adelante, Cristian, te escuchamos. Sí, profesor, también cosa sería la altura, también su voz, algunas veces también le crece vellos a las personas Claro, y así va cambiando los niños. correcto. Muchas gracias, Cristian. Adelante, Miriam, muy amable, ¿cómo estás? Profesor, yo creo que es como la forma que se visten. Claro, de acuerdo a la tendencia, ¿no? De los jóvenes, claro, muy bien. Porque recuerden, pues, que una cosa son los chicos de esta época a hace 20 o 30 años atrás, ¿sí? ¿No? Claro, muy bien, excelente. Gracias por tu apreciación. Claro, y bueno, pues la adolescencia es justamente esa transición, ¿no? De la niñez a la adultez y ahí vemos pues muchos cambios físicos. Y muy bien, gracias por habernos dicho la altura, timbre de voz, el aspecto básicamente de acuerdo a la vestimenta, claro. Y claramente también pues no solamente hablamos de cambios físicos, sino también cognitivos, ¿de acuerdo? Y psicosociales. Claro, el docente pues va a tener pues también una manera distinta de pensar la realidad, a diferencia, por ejemplo, de los niños. Por ejemplo, no tengo acá por ahí, a ver, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver acá. A ver. Miren, acá tengo una monedita de 10 centavos, ¿sí? Y tengo, bueno, ya no está en circulación, pero acá está, lo tengo ahí. Tengo dos moneditas de 5 centavos. A ver, yo te pregunto, ¿qué vale más? ¿Esta moneda de 10 centavitos o esta moneda de 5 centavos? ¿Qué vale más? 10 centavos. 10 centavos, ¿sí o no? Ahora, los niños, por ejemplo, correcto. A ver, Adriano, dime, te escucho. Vale más el de 10 centavos, porque así Claro. tengas un montón de moneditas de 5 centavos, ya no vale, ya no es dinero acá.
Claro, muy bien. Mira, pero los niños piensan distinto. Cuando son niñitos, por ejemplo, si tú le das, por ejemplo, de propina, si tú le das una monedita de 10 centavos y tú le das a tu primito dos moneditas de 5 centavos, tú sabes que estos dos equivalen a esta monedita, ¿sí o no? Es lo mismo, equivalente. Pero el niño no piensa, obviamente, en este caso todavía la cantidad, porque todavía no tiene esa capacidad, ¿no? de raciocinio que ustedes tienen. Entonces, él va a pensar en cantidad y dice, ah, no, pues, ¿por qué a Joselito le vas a dar esta monedita y a mí, o sea, ¿por qué a mí me das esta monedita y por qué a Josecito le das dos moneditas? ¿Se dan cuenta? En cambio, en la segunda infancia y en el caso de la adolescencia, claramente pues no van a pensar así, ¿verdad? Entonces ahí vemos, por ejemplo, una gran diferencia, ¿verdad? En la manera pues de pensar. Y ahora vamos a ver cómo piensan los adolescentes, ¿eh? No se preocupen. Por ahí creo que alguien levantó la manito. Sí, dime, Adriano. Profe, tengo mala conexión y por eso entré tarde. Y eso lo tengo que copiar o no. Puedes hacer tus apuntes, ¿de acuerdo? Porque igual yo voy a pasar el PTT a la plataforma, pero sí me gustaría que vayas apuntando algunos puntos importantes que estoy desarrollando, que de hecho pues no están en la pantalla, ¿no? Más bien, en unos minutos voy a hacer una pequeña pausa, como un pequeño así descanso, y ahí voy a pasar la lista, ¿ya? Porque la lista todavía no la he pasado, ¿sí? Arriba, así que por favor no se vayan a desconectar, ¿ah? ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar lista, ¿ya? Listo. Entonces, vamos hoy día también a estudiar pues estos cambios, ¿no? Cognitivos y también psicosociales, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la sociedad también influye bastante en el comportamiento de los adolescentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, es una etapa también muy vinculada pues a los conflictos internos que tienen los chicos, esa rebeldía, cierta inestabilidad emocional, correcto, ¿no? Porque obviamente están en esa etapa de cuestionamiento, ¿no? De la realidad. Eso es una característica también de los adolescentes. Pero por otro lado también hay una construcción social, ¿no? Es decir, nuestras sociedades, por ejemplo, antes de del desarrollo industrial, por ejemplo, no existía pues este concepto, ¿no? Más bien las sociedades modernas le dan pues una mayor énfasis a esta etapa a la cual pues llamamos adolescencia. Claro, por ejemplo, si estudiamos un poco de historia, la vida cotidiana de los antiguos peruanos, pues no vemos mucho el tema pues de la adolescencia, ¿no? Los cambios, ¿no? Eso no lo toman en cuenta, ¿no? Ahora recién, en los últimos 200 años, recién estamos haciendo un estudio justamente de esta etapa interesante del desarrollo humano de las personas, ¿no? Ahí está, ¿no? La adolescencia. Profesor, ¿qué podemos encontrar con respecto a la adolescencia? Me gustaría saber qué cambios físicos tenemos. A ver, primero veamos aquí, a ver, observen, estos son, digamos, grupos que todo adolescente en diferente momento de su época lo conocen. Yo sé que tú no los conoces a ellos, pero aquellos adolescentes de repente de la década de los 90 seguramente los conocen. Y yo estoy seguro que este grupo de coreano, como es más reciente, estoy seguro que muchos de ustedes sí los conocen, ¿sí o no? Pero por ejemplo acá hay otro que de repente algunos pues no, de repente no están muy familiarizados, porque estos son, digamos, íconos o modelos de muchos adolescentes que en diferentes generaciones. Por ejemplo, de todos ellos, ¿a quién los conoces? A ver. Yo estoy seguro que más al de acá, ¿sí o no? A ver, Ariana, dime. A los que tienen chompa roja, rebelde. Ah, Rebelde. Ah, pero son novelas pasadas, ¿no? Que claramente, obviamente, del adolescente, pues, de finales de los años 90, ¿sí o no? Claro, muy bien. Perfecto. Adelante, Michelle. Te escuchamos. No, profesor, yo no conozco a los que son coreanos o asiáticos, pero sí conozco a los que están de su costado, que es Glee Buscando la Fama, que es una de mis series favoritas. Ah. Pero es del 2012. Claro, ¿no? Un poquito antiguo también, ¿no? Claro. Que claramente, pues, los adolescentes de ese tiempo han estado fascinados con ellos, ¿sí o no?
Claro. Por ejemplo, a finales, antes de inicios de los 90 había una serie también muy famosa que muchos adolescentes veían, que era Salvado por la Campana, por ejemplo. Hoy en día, pues, hay otras generaciones que gustan, ¿no? De nuevas referencias, y es así, ¿no? Los adolescentes, pues, tienden, obviamente, a buscar modelos. Antes de niños, los modelos eran sus padres o algún adulto, pues, en el entorno familiar. Ahora ya no, ¿por qué? Porque es en esa búsqueda de la identidad, que también ya veremos más adelante de ese tema. Entonces, ahí justamente quería justamente compartir, ¿no? A estos íconos, ¿no? Que en su momento fueron importantes para muchos adolescentes. Muy bien, excelente, excelente. Perfecto. Vamos a ver, entonces empecemos, ahí está, ¿no? Profesor, entonces cuando hablamos de adolescencia hay cambios físicos, claro, hay cambios físicos a la cual pues llevamos, ¿no? El desarrollo mismo físico de los adolescentes, ¿no? Ahora, lo interesante es que el desarrollo físico va a tener dos etapas, ¿no? Por un lado van a haber cambios, por así decirlo, primarios, y luego vamos a tener pues cambios secundarios, ¿de acuerdo? Secundarios, muy bien. ¿Y esto cómo, profesor, podría explicarnos? Muy bien, primero hablemos de la pubescencia, ¿correcto? Bueno, o perdón, de la pubertad. Empecemos con la pubertad. A ver, la pubertad es un proceso mediante el cual pues una persona pues, alcanza pues esta madurez, ¿no? Una madurez sexual, y que por su parte pues tiene ya la capacidad de poder reproducirse, ¿no? Debido pues aquí empieza pues a producir lo que se conoce como las hormonas, ¿no? Estas hormonas, por ejemplo, inciden bastante en el adolescente. Justamente es la que les permite pues el cambio físico que ustedes acaban de mencionarme. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, mayormente pues el por así decirlo, la hormona que más influye son los llamados estrógenos, por ejemplo, y en el caso del varón son las llamadas pues testosterona, ¿de acuerdo? ¿Han escuchado hablar sobre estas hormonas, jóvenes? A ver, esas son las hormonas pues justamente que permiten esos cambios, ¿no? ¿Verdad? Claro, entonces esto, digamos, es algo que sin lugar a duda pues nos va a ayudar pues a tener un mejor conocimiento acerca pues de los cambios. ¿Y esto, profesor, dónde están básicamente? Ah, bueno, mayormente pues hay que decir lo siguiente, ¿no? Mayormente pues en nuestra glándula pituitaria es donde segregan este tipo de hormonas y empiezan pues a ubicarse en ciertos sectores del cuerpo, tanto en el caso de las mujeres como o en el caso de los niños y niñas, ¿de acuerdo? Y empiezan pues a haber cambios muy notorios. A esto pues se le conoce pues como los cambios sexuales primarios, ¿no? Donde obviamente en los órganos reproductivos pues obviamente aumentan pues el tamaño, ¿no? De acuerdo obviamente en qué lugar obviamente pertenece, ¿correcto? Esto también es muy importante. Ahora, con el paso del tiempo, pero que es rápido, muy corto, aparece lo que se conoce como la pubescencia. Profesor, ¿y qué es la pubescencia? Ah, es un periodo, pues, ¿no? En la vida, pues, de las personas, ¿no? En la cual, pues, desarrollan, pues, los famosos caracteres sexuales secundarios, ¿no? Es decir, ya pasó la parte de los caracteres sexuales primarios a pasar a un nivel mayor que son de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Y que claramente pues se van a presentar pues previamente a la pubertad, ¿no? Aquí tenemos pues los cambios sexuales secundarios, por ejemplo, hay una maduración sexual, es decir, hay un mayor desarrollo pues del crecimiento, por ejemplo, el caso de las damas, ¿no? Como tú puedes ver, el vello corporal también, como había mencionado un compañero también, entonces, y eso obviamente tiende a notarse bastante, ¿no? El timbre de voz, está pues el crecimiento, el ensanchamiento del cuerpo, por ejemplo, los jovencitos empiezan pues a ensanchar un poco más el tórax, la vellosidad también mayormente es en el caso de los varones,
En las mujeres, por ejemplo, la voz se vuelve un poco más aguda, hay ensanchamiento de las caderas, también crecen, etcétera. Entonces, obviamente son cambios muy importantes que se dan en la adolescencia, ¿correcto? Entonces, estos son, digamos, mayormente los cambios físicos, ¿de acuerdo? Esos son los cambios físicos. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿correcto? Entonces, ¿aumenta el músculo, profesor? Claro, aumenta pues el músculo, los vellos faciales también obviamente empiezan a ser notorios, la voz pues tiende a cambiar, ¿verdad? Entonces es importante, ¿no? En el caso de los hombres, ¿no? Hay un ensanchamiento de los hombros, etcétera, ¿no? En fin, entonces ahí estamos viendo pues sin duda grandes cambios que se van a dar pues tanto en adolescentes mujeres como en adolescentes hombres, ¿de acuerdo? Entonces, importante pues que van a haber cambios físicos primarios y cambios físicos secundarios, ¿correcto? Muy bien. Hasta aquí, de repente, alguna inquietud, alguna pregunta, de repente, con respecto a los cambios físicos, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Todo claro, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a los cambios cognitivos, que es algo que también hay que tomar en cuenta. Y luego vamos a hacer una pequeña pausita para poder pasar lista, ¿sí? Ahí vamos a relajarnos un poquito, debido pues a que estar pues ahí, estar 2 horas también es complicado, ¿sí o no? Entonces tenemos que obviamente estar un poco tranquilos y no complicarnos de esa manera, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces, a ver, un ratito. Ya está. Listo, ahí está, muy bien. Miren, hay un personaje muy importante para los que de repente están interesados en conocer el desarrollo cognitivo de los seres humanos, en especial de los adolescentes, es en el caso de Jean Piaget. No lo estoy mencionando aquí en la diapositiva, pero sí es un importante referente. Él menciona pues que de los adolescentes están en un estadio a la cual llama operaciones formales. Por ejemplo, él menciona que los adolescentes tienen lo que se conoce como el pensamiento lógico abstracto. Profesor, ¿y qué es el pensamiento lógico abstracto? Bueno, le permite al adolescente pues trabajar con situaciones que no son comprobables pues de manera directa. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, si yo te pregunto o te hago esta expresión, que tiene que ver justamente con el lenguaje metafórico, que es otra característica, ¿no? Pero obviamente hablamos de un pensamiento, pues, en el cual no necesariamente, pues, tiene que estar presente los elementos para que el docente pueda, obviamente, darse cuenta de lo que está ocurriendo. Vamos a poner acá un ejemplo, a ver. ¿Alguna vez ustedes han llegado tarde al colegio y no los dejaron entrar? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor, varias veces. Varias veces, ¿no? Ahora, yo te pregunto, si ya son, y normalmente pues imagínate que son 8:30 que siempre te cierran la puerta. Te pregunto, ¿no? Si tú otra vez vuelves a llegar tarde y ves ahí que la puerta está cerrada, ¿tú qué deduces automáticamente? ¿Que que esta vez te dejarán pasar o no? No, tú ya dices, no, tú dices, no, pues en varias veces el profesor, incluso en las mejores, incluso yo llego más temprano, igual me ha cerrado la puerta, ahora son 8:30, peor todavía, no me va a dejar entrar, no me va a dejar entrar. Claro, entonces tú ya estás deduciendo a través de tu propio razonamiento, que de hecho pues hay más posibilidades que no te dejen entrar, porque mira, si a 8:10 te cerraban la puerta, ahora que llega 8:30, con mayor razón todavía. Entonces ahí estás teniendo pues un pensamiento pues cada vez más formal, como justamente dice Piaget. O por ejemplo, creo que ahora pues a estas alturas nadie pues cree en Papá Noel, ¿verdad? O en Santa Claus, ¿no? Que siempre de pequeño siempre pensaba pues que era el que nos hacía los regalitos ahí, ¿sí o no? ¿O se acuerdan
el hada de los dientes, ahí todavía hay niños todavía pues que cuando se le cae su primer dientecito dicen, no, ya venía el hada de los dientes para llevarse ese dientecito y en compensación te va a dar a un regalito. Claro, porque los niños pues tienen otra forma de pensar, pero los adolescentes ya no, tienen un pensamiento pues en este caso más abstracto. Otra característica pues del adolescente es que justamente maneja pues un pensamiento o un lenguaje metafórico. ¿Qué es eso, profesor? Ah, bueno, lenguaje metafórico pues se refiere básicamente a que entiende pues un lenguaje bajo un doble sentido, ¿no? O un doble mensaje, ¿no? Que va más allá de lo explícito. Por ejemplo, a ver, ¿quién me podría decir la siguiente frase o expresión? A caballo regalado no se le mire el diente. ¿Qué cree que significa eso? A ver, cuéntame. ¿Qué podría significar? A ver, Leonel, cuéntame. Profesor, como dicen a caballo regalado no se le mira el diente, así que eso significa que cuando te regalan algo, te dan algo, tienes que apreciarlo tal como es, no importa que esté malogrado, que esté roto. Te regalan algo, no tienes que, por decirlo así, no tienes que mirarlo y decir que no sirve, o sea, que es inservible, algo así. Muy bien, Leonel, excelente. Gracias por tu participación. Adriano, te escuchamos. Así como dice mi compañero Leonel, lo mismo que cuando te regalan algo, así esté roto, destruido, lo que importa es lo que te hayan regalado. Por eso es el dicho, a caballo regalado no se le mide el diente. Claro, muy bien, Adriano. Claro, tienen mucha razón, ¿no? Sí, Miriam, te escuchamos. Profesor, yo creo que también es, o sea, no importar cuánto vale o si pues te han traído algo que no te gusta, lo que importa es la intención. Claro que sí. Eso es lo que justamente quiere decir. Y es porque obviamente ustedes pueden obviamente manejar un pensamiento abstracto, conocen también pues los lenguajes metafóricos, ¿no? Hay obviamente formas o expresiones que también pues tienen un doble sentido, ¿no? El ejemplo del caballo regalado no se le mide el diente, mayormente pues es un pensamiento abstracto, ¿verdad? El lenguaje metafórico podríamos decir, pues, a ver, un ejemplo, a ver, una palabra, pues, que pueda tener obviamente un sentido así de doble discurso, a ver, ¿qué podría ser? A ver, de repente, a ver, un lenguaje metafórico, a ver, bueno, sí, también podría, caballo regalado, podría ser también una frase, eh, o, a ver, un mensaje, una metáfora, pero realmente que ustedes conocen, a ver, para poder compartir ideas. A ver, una metáfora que ustedes conocen ahí, que de repente se sientan a gustos o puedan compartir con todos nosotros. ¿Qué dicen ustedes? A ver. O una frase de repente también que ustedes han conocido, ¿no? Esa frase, por ejemplo, sí, dime, te escucho. Profesor, ¿para usted qué es metáfora para tener una idea? Ah, ya, la metáfora obviamente consiste en este caso en que en una palabra pues, puede tener una serie de connotaciones, ¿no? Que puedan, digamos, tener cierta apreciación, ¿no? Con un sentido, por ahí decirlo, con un sentido figurado, por así decirlo, ¿no? El ejemplo que les mencioné, ¿no? Con respecto a ese del cabello regalado no se le mira el diente, o esta frase que a mí me encanta bastante, ¿no? Donde dice, ¿no? Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, por ejemplo. Eso también puede ser algo metafórico, ¿no? En la cual pues tengan cierta relación con la realidad, solamente que utilizamos elementos que tengan más o menos una interpretación, ¿no? Sí, Leonel, dime. Profesor, también puede ser una frase, más vale prevenir que lamentar. Claro, también es una forma también, ¿no? De mencionar pues algún hecho real, ¿no? Correcto, ¿no? Muy bien. Sí, Adriano, te escuchamos. También hay uno que es, el que madruga, Dios lo ayuda. Claro, también eso también es una frase, ¿no? Importante, ¿no? Eso, por ejemplo, es una metáfora, porque miran, ¿ah? Tú dices, al que madruga Dios le ayuda, pues, ya voy a madrugar a las 3 de la mañana, ¿qué hago? Pero en realidad, pues, lo que quiere decir es que si tú haces las cosas temprano, organizado, las cosas te van a ir bien. Esa es una metáfora también, ¿no? Claro, ¿no?
los caballos del mar golpean el casco y el barco, dicen, también es una metáfora también, ¿no? Bien, claro. O yo podría decirlo, yo puedo decir una metáfora, yo puedo decir pues una metáfora, bueno, la cancha de fútbol que es el Perú, en la cual necesitamos de los 11 jugadores para poder ganar el partido. Lo que estoy hablando es que todos los peruanos tenemos que ir con un objetivo claro para poder salir adelante, ¿no? Eso es una metáfora. Estoy utilizando el escenario de un equipo de fútbol con respecto pues a la situación del país. Por ejemplo, eso también es una metáfora, ¿no? Sí, Luana, dime. Profesor, otra frase también puede ser guerra avisada no mata gente. Por supuesto, esa también es una forma también de expresar, ¿no? Claro, eso que nos quiere decir, pues, obviamente, si guerra avisada no mata gente, ya, entonces quiere decir, oye, pues acaso vamos a ponernos de acuerdo, no hay que llegar a conflictos y así nos evitamos problemas, claro. Por ejemplo, Adriana nos dice, no hay mal no hay mal que por bien no venga, también, ¿no? Son muchas expresiones interesantes que podemos obviamente entenderse, ¿no? Claro. Dime, Mariana, te escuchamos. Profesor, creo que había una que decía, dime con quién andas y te diré cómo eres. O te diré quién eres. También es una frase, ¿no? Claro. ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa básicamente, oye, por si acaso tu conducta, de acuerdo a lo que tú realizas, es por tus relaciones, ¿no? Con tus amistades o de tu formación familiar, ¿no? Claro, eso también es una forma, obviamente, de interpretar o decirle algo a alguien, ¿no? Claro, correcto, muy bien. El que no corre vuela, dice por ahí también. Correcto, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Son frases interesantes, ¿no? Claro, son frases obviamente muy profundas, ¿no? Que deberían obviamente recordarlos o tener siempre, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, hemos aprendido bastante a ver el tema de las metáforas. Piaget también, por su parte, pues nos dice que el adolescente tiene pues un razonamiento deductivo hipotético, es decir, tiene la capacidad pues para poder desarrollar y considerar pues y probar hipótesis. Profesor, ¿qué son hipótesis? Es una forma obviamente de querer explicar algo de la realidad, ¿no? Esa es básicamente una hipótesis, ¿no? Yo puedo plantear una serie de hipótesis, ¿no? Supuestas soluciones al problema, pero para poder corroborar y considerar una sola hipótesis para luego establecer teorías, pues tengo que contrarrestarlos, tengo que ser, no solamente basta con la observación, sino que experimentar, ¿no? Entonces, el adolescente también tiene esa capacidad. Por eso es que puede desarrollar prácticamente muchos cursos, ¿no? Geometría, aritmética, química, etcétera, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a contestar acá el chat. Dice, flojo trabaja 2 veces, también es una frase muy interesante, ¿no? Claro, porque cuando lo haces mal tienes que volver a hacerlo, ¿no? Dice acá, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde está la que me está escribiendo aquí? A ver, dice, a ver, ¿dónde está? Ya, muy bien, ahí dice, ya, el caballo del mar golpea casco barco, dice, ¿no? El oleaje golpea el barco, dice, no, claro, ahí está también muy, muy interesante, ¿no? Las frases que estamos viendo, claro. Entonces, eso también es una característica. Y también el adolescente pues maneja un pensamiento probabilístico, es decir, entiende pues que lo real es solo el resultado de varias situaciones posibles. Te comento. A ver, dime tú, cuando tú estabas resolviendo un problema matemático y no sabías la fórmula, tú estabas buscando otra forma para poder resolverlo, ¿sí o no? Estabas utilizando otros métodos, otros caminos, ¿o me equivoco? Sí, profesor. Claro, ¿no? Por ejemplo, en RM, ¿no? Bueno, se llama ahora habilidad lógico-matemático, pero en matemática a veces cuando no te salían las cosas, no, voy a buscar por este camino, ¿no? Por ejemplo, en ese problemas de edades, por ejemplo, ¿no? Oye, si Juancito tiene 32 años y Felipe es 20, ¿cuántos tendrá Jaimito, no? Por ahí. Entonces tú empiezas con los datos que te dan, entonces empiezas a hacer todo un esquema propio. Claro, te demoras más, pero llegas, ¿no? Y ya eso se llama, pues, tener un pensamiento divergente, ¿no? Porque buscas, pues, diferentes tipos de solución ante un problema. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. ¿De acuerdo? Entonces, eso también, pues, los adolescentes son muy audaces, ¿no? Para poder, obviamente, contar, pues, con un pensamiento así divergente como el que te acabo de mencionar, ¿no? Muy bien, perfecto. Pero obviamente, pues, como tú ves aquí en tu pantalla, tenemos, pues, otros autores
que nos dicen pues que los adolescentes también tienen una característica muy interesante, como es el egocentrismo racional. A ver, si bien todos los niños son egocéntricos, es decir, que todo obviamente gira alrededor de él, ¿no? Los adolescentes también tienen cierto egocentrismo, ¿no? Pero con ciertas peculiaridades, como por ejemplo, dice, por ejemplo, una de las características, según David Eklund, de los adolescentes, es que hay una audiencia imaginaria. Es decir, el adolescente siente pues que los demás están siempre pendientes de sus errores para criticarlos, o siempre andan a la defensiva, ¿no? Julito, ¿dónde vas? Y Julito se amarga, ¿no? Pero ¿por qué te tengo que dar explicaciones? Entonces empieza a la defensiva, está Julito, ¿no? Otra característica, pues, del adolescente es que hay una tendencia, pues, a discutir, ¿no? Discuten, pues, mientras va reuniendo sus argumentos, ¿no? Incluso él pone sus propios argumentos lógicos, ¿no? Poniendo a prueba, pues, su pensamiento formal, ¿no? A ver, Jorgito, quiero que tú saques la basura. ¿Por qué tengo que hacerlo? Te dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa, Jorgito? ¿Antes no me decías eso? No, para allá, Jorgito ya está pensando, ¿no? Pero ¿por qué, mamá, tengo que hacerlo, no? A ver, dame una razón, todavía te dicen, ¿no? Explícame por qué, dice, ¿no? Claro, ya te cuestiona, pues el adolescente ya cuestiona, ¿no? Ya te cuestiona. Muchas gracias, ahí está colocando justamente las fuentes ahí de las palabras ahí metafóricas. Muy bien, excelente. Claro, entonces eso es también una característica, pues, ¿no? De los adolescentes. ¿Qué más, profesor? ¿Qué otra característica maneja el adolescente? Ah, bueno, a veces pues hay cierta dificultad en la toma de decisiones, ¿no? Ese es un problema también de los adolescentes, ¿no? A veces analizan cada opción, pero debido pues a su inexperiencia de elegir, pues les resulta pues muy difícil, ¿no? A veces, por ejemplo, a elegir la ropa o algo que de repente pues quieren realizar, ¿no? Sobre todo pues cuando se trata de cuando a veces le preguntan a muchos chicos, ¿qué carrera te gustaría estudiar? ¡Wow! Ahí están indecisos, ¿no? Dime, Adriano, te escuchamos. Profesor, ¿puede ir a servicios, por favor? Claro que sí, no te preocupes, Adriano. De paso, te tomas un poquito de agua también, ¿ya? Es importante ahí tomen su agüita. Muy bien. Entonces, claro, ¿no? Es muy, muy importante tomar en cuenta este tipo de situaciones que pasan, pues, sin duda, los adolescentes. Y otro aspecto también interesante de los adolescentes es el idealismo y el carácter crítico. Ellos consideran pues que los adultos son hipócritas, ¿no? Y que creen entender pues mejor el mundo que ellos, ¿no? Claro, entonces ellos claramente pues se cuestionan también, nos dicen, ¿no? Sí, claro, no hay problema, Michelle, puedes ahí tomar un poco de agua, no hay problema. Por ejemplo, ahora, los adolescentes parten de cierta lógica también, pues porque dicen, ¿no? Oye, tú me dices, oye, no ensucies la calle, me critican, pero sin embargo los adultos son los mayores contaminadores ¿no? con el derrame de petróleo, con la deforestación. Me dicen, pues no pelees con tu vecino cuando ellos hacen guerras. ¿No? Claro, entonces hasta cierto punto el docente pues critica, ¿no? Al adulto porque es un hipócrita, dice, no, me echan la culpa a mí, pero sin embargo ellos realizan sus cosas y sin embargo a mí siempre me achacan todo, ¿no? Entonces, parten por ese raciocinio, ¿no? El adolescente. Y bueno, otro problema, bueno, no sé si llamarlo problema, pero otra característica del adolescente como parte de su pensamiento es, pues, que maneja lo que se conoce como una fábula personal. Profesor, ¿qué es una fábula personal, no? Parte de la suposición puede ser de ser una persona especial, ¿no? Invulnerable a diversos riesgos, ¿no? No me va a pasar nada, tranquilo, ¿no? Yo voy a estar bien, dice, ¿no? Él se siente un superhéroe, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y a veces pues pasa mucho con esos adolescentes, ¿no? Dicen, no va a pasar nada, se aventuran, se arriesgan sin medir los peligros que puedan presentarse, ¿no? Es más arriesgado, por decirlo, ante una situación, ¿no? Y bueno, también según David Elkin, habla también pues de una hipocresía aparente, es decir, falta pues de una correspondencia entre la expresión de un ideal y todo el compromiso que a esto se conlleva, ¿no? Claro, el docente por un lado dice, no, quiero el bienestar de todos, quiero que todo el mundo se quiera, pero a veces se siente pues que esa situación es tan
es demasiado responsable que a veces él ni siquiera pues logra asimilar ese o hacer ese primer paso, que también sería interesante que él también pueda hacerlo, ¿no? Claro, entonces a veces también sucede porque todavía pues el adolescente no busca un compromiso, ¿no? Con el mundo, como porque se requiere pues de mucho esfuerzo, mucha tenacidad. Por ejemplo, por eso que hay muchos talentos, por ejemplo en el fútbol, que a veces pues renuncian, ¿no? A seguir jugando porque hay mucha responsabilidad. Muchos piensan pues que ser futbolista es solamente jugar pues los 45, 90 minutos y se acabó, ¿no? ¿No? El futbolista profesional tiene que entrenar todos los días y no juega fútbol, ¿no? Tiene que entrenar el cuerpo, las tácticas, tiene que recibir charlas, sesiones psicológicas, prácticamente todos los días tiene que estar las 6, 7 horas concentrado, con una dieta, con una alimentación balanceada, con ciertas restricciones, sobre todo cuando van a jugarse un partido. No puede pues hacer lo mismo que los demás adolescentes, ¿no? Que es de repente salir a pasear, a comer lo que más te gusta, porque tienes que seguir pues en este caso, ciertas restricciones dietéticas, en fin, ¿no? De acuerdo a lo que te manda tu nutricionista, en fin, ¿no? Entonces no todos pues asimilan esa responsabilidad, ¿no? Por eso que muchos abandonan pues, el deporte o cualquier otra actividad que pues que les consuma mucha responsabilidad, ¿no? Entonces esa también es una característica justamente de los adolescentes, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces acá, vamos a hacer una pequeña pausa sin que se retiren obviamente, sino que vamos a pasar la lista y de ahí vamos a continuar, ¿ya? No se vayan a ir, ya voy a pasar lista, ¿ya? Un ratito. Bien, vamos a hablar un poco acerca del desarrollo moral según Colbert. Profesor, Sí, dime. ¿puedo ir a los servicios higiénicos? Sí, no hay problema. Por ejemplo, Colbert, al igual que Piaget, concluye que la forma en que las personas examinan los temas morales refleja pues su desarrollo cognitivo. Y Colbert maneja 3 tipos de niveles de razonamiento moral. La primera, por ejemplo, habla de la moralidad preconvencional. A ver, ese prefijo pre, ¿qué suena? ¿Antes o después? ¿Qué dicen? Antes, profesor. Antes, ¿no? Muy bien, antes. Correcto, muy bien, excelente, claro. Entonces, acá lo que Colbert nos dice, pues, es que el primer nivel de la teoría de Colbert, del razonamiento moral, en el cual, pues, hay en este caso, el control es externo, ¿no? Y se obedecen, pues, a ciertas reglas para poder obtener recompensas y de esta manera, pues, evitar, ¿no? Los castigos en aras, pues, de un interés personal. Esto es muy similar con respecto a lo que en su momento planteó Skinner cuando hablamos de reforzamientos y castigos, ¿no? Que era para modificar la conducta, ¿no? En este caso, los adolescentes toman cierta actitud en base pues a la obtención de las recompensas y de esa manera también evitar algún tipo de castigos, pero principalmente ellos buscan un objetivo, ¿no? Que es el interés personal. Muy bien. Colbert también nos dice pues que hay una moralidad convencional, es decir, aquí es una moralidad pues cuya conformidad pues van a los roles de la conveniencia de los adolescentes, ¿sí? Es decir, en este nivel aquí pues se internalizan los estándares de las figuras de autoridad, ¿no? Que van obviamente a ir asimilando a algunos adolescentes. Y tenemos luego lo que es la moralidad postconvencional, ¿no? En el cual las personas pues siguen principios morales internos y pueden incluso decidir entre los estándares morales que obviamente que están en conflicto. Entonces es muy importante cómo en el caso de Colbert busca, ¿no? De cierta manera explicar un poco esta moralidad pues que tienen sin lugar a duda pues los adolescentes, ¿no? Y claro, de hecho vamos a hoy día pues a estudiar pues sus etapas, ¿no? Profesor, en el caso de la moralidad preconvencional, la moralidad convencional y la moralidad postconvencional,
se dividen pues en etapas, sí, ¿no? Y es lo que justamente vamos a estudiar un poco, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Primera etapa de la moralidad preconvencional. ¿No? Acá dice, ¿no? Los niños pues obedecen las reglas para evitar el castigo. Ignoran pues los motivos de un acto y se concentran pues en su forma física, ¿no? O en sus consecuencias. Claro, miren, vamos a poner acá un ejemplo. Por lo general, cuando uno está en primaria, a veces pues los profesores o profesoras, para mantener el orden, utilizan pues algunos mecanismos de control, ¿no? Por ejemplo, alzar la voz o una anotación, y claramente pues el niño pues se siente preocupado que eso ocurra, ¿no? Por ejemplo, a nadie pues le gustaría pues que pongan algo negativo en su agenda, por ejemplo, ¿verdad? A nadie le gustaría, por ejemplo, que le castiguen sin recreo. O peor aún, existen lugares donde incluso te prohibían poder alimentarte, ¿no? El famoso lonche que a veces llevan al colegio como un castigo, ¿no? Y los niños pues tienen siempre pues a tratar de obedecer, ¿no? Para evitar justamente ese tipo de castigos. Pero luego, en una segunda etapa, dentro de lo que es todavía la niñez, muchos de estos niños pues se conforman pues a las reglas justamente para poder defender esos intereses, ¿no? Y en consideración pues a los demás pueden hacer pues por ellos, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí también, ¿no? Eso es parte obviamente que toman en cuenta muchos niños. Pero miren, ¿eh? Luego viene lo que se conoce como la etapa, o perdón, la moralidad convencional. Aquí pues trata a otros como a uno mismo, ¿no? La famosa regla de oro, ¿no? Y aquí pues se conforma justamente para poder evitar molestar a otros, ¿no? Que de repente pues, y buscan siempre agradar pues a los demás portándose muy bien, ¿no? Trata de ser empático, ¿no? Claro, antes, por ejemplo, uno obedecía las reglas para uno mismo, pero ahora la regla lo obedece para todos, ¿no? Por ejemplo, como yo quiero ser parte del grupo, a veces pues tengo que comportarme de cierta manera que no los incomoda. Por ejemplo, si el grupo de repente pues quiere realizar una actividad y tú también aceptas ser parte de esa actividad, pues poco a poco estás siendo admitido, ¿no? Pero de repente cuando tú tienes una opinión distinta, como que el resto del grupo te contradice y a veces incluso te margina, ¿no? No debería ser así porque lo importante es pues respetar la opinión de cada uno. Pero lamentablemente pues en un entorno grupal, sobre todo de chicos que están en formación, eso no lo ven así. Luego existe pues una cuarta etapa, ¿no? Que es una regla en la cual pues debe cumplir y mantener el orden social, el respeto, diferenciar pues lo que es lo malo, y que saben pues que eso va contra las normas, ¿no? Que incluso pueden afectar a otros, ¿no? Entonces ahí también pues hay un cierto cuestionamiento que se hace a muchos chicos en lo que es lo correcto y lo que no es, ¿no? Y por último viene lo que es la moralidad pues convencional, ¿no? Donde debemos pues obrar según pues los acuerdos, no solamente es el discurso, sino que hay que actuar de acuerdo a lo que ya se ha establecido, ¿no? Debemos pues respetarnos entre unos a otros como parte pues del bienestar común, velar por el interés pues de todos, o al menos de la gran mayoría. Y la última etapa de la moralidad postconvencional es que todas las personas hacen pues lo que de repente a nivel individual consideran pues correcto, ¿no? Sin importar pues las restricciones legales o no, actúan pues guiados por su autoconciencia, ¿no? Entonces aquí más que las normas, más que las reglas, actúan por sus propios criterios. ¿Por qué? Porque empiezan pues incluso a cuestionar las reglas, empiezan a cuestionar las normas en algunos casos, ¿correcto? Como parte obviamente de su proceso de conocimiento de la realidad, ¿no? Porque están en esa disyuntiva muchos adolescentes. Entonces, de lo que tú eras una persona pues que respetaba las reglas para ti mismo, para que no te vaya mal,
y obedeces a tu profesor o tu profesora, luego empieza una etapa en la cual pues cumples las reglas, pero no solamente para favorecerte a ti, sino también para todos, pero va a llegar un momento en que luego pues esas normas que antes tú respetabas, tanto para ti como para los demás, los cuestionas, por ejemplo, ¿no? Eso pasa obviamente en el caso de muchos adolescentes, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, este es muy importante. Correcto, ¿no? Ahora, antes de continuar con la diapositiva, voy a contarte una pequeña historia y de ahí quiero que tú me des una opinión si es correcto o qué es lo correcto que deben hacer, ¿ya? Pero primero vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a poner nombres Rosita y Juanito, ¿ya? Miren, tanto Rosita como Juanito, que son dos personas que no se conocen en ese momento, son adolescentes, que desde su niñez han tenido una interesante formación. Sus familias eran músicos. Por ejemplo, la familia de Rosita le encantaba pues tocar charango, tocar clarinete, pero a Rosita claramente le encantaba tocar guitarra, fanática de la guitarra. Y encima guitarra eléctrica, imagínate. Por su parte, Juanito también proviene pues de familia que también es artista, pero Juanito lo que más le gustaba era cantar y tenía muy buena voz. Y un día pues la municipalidad decide hacer un concurso, ¿no? Y el premio era que iban a grabar un disco y además iban a hacer giras en la localidad, ¿no? Todo pagado. Y era un gran sueño, pues imagínate, porque ellos era la oportunidad que ellos buscaban. Concursan y ganan. Rosita pues como mejor guitarrista y Juanito como mejor cantautor, porque aparte de ser una de las habilidades pues de Juanito no solamente era cantar por su buena voz, sino porque escribía muy bien, ¿no? Componía muy buenas músicas. Pero acá viene el detalle, ¿no? Un productor de, de música ve que tiene un gran talento estos chicos, pero este productor pues tiene otro objetivo, ¿no? Quiere llevarlos más allá de la zona local, ¿no? Quiere internacionalizarlos. Y para ello pues él busca transformar transformar lo que es la parte externa, ¿no? De la figura, es decir, por ejemplo, a Rosita la quería pues teñirla que su cabello sea más lacio, que tenga de un color mayormente que se ve pues en muchas partes del mundo, ¿no? Muchas adolescentes que cantan, por ejemplo, que tenga una vestimenta distinta a lo que ella siempre tenía. Y por su parte, pues Juanito debería también tener un tipo de look distinto, ¿no? E incluso cambiarse de nombre, ¿no? Que no sea pues Juanito, sino que tenga un nombre artístico. Y solo así pues pueda alcanzar la fama. Muy bien. El manager, este señor que quiere contratar los servicios de Juanito y Rosita, él está pues actuando en función a lo que se da pues en el mundo internacional, ¿no? Donde lanzan figuras momentáneas con ciertas peculiaridades, ciertas características escénicas para un determinado público, ¿verdad? La pregunta es, tú en caso de ser Rosita o Juanito, ¿aceptarías la propuesta de este importante empresario musical? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué dice Luana? A ver, Luana, te escuchamos. Yo le diría que no, profesor, porque siento que ante todo tenemos que mostrar lo que nosotros somos y cómo somos y no tenemos que cambiar solo para ser personas que no somos. Y en este caso, si tendría que cambiar solo para volverme famosa, no lo haría porque primero prefiero mostrarme tal y como soy que fingir ser una persona solo por fama. Correcto, bueno, muchas gracias. Ariadna, a ver, te escuchamos. Sí, profesor, igualmente yo también le diría que no, porque me parece que está mal cambiar solo por la gente
y también cambiar solo por aparentar ser otra persona y para ganar más fama. Me parece que tú tienes que mostrarte tal y como eres y a los que les guste como eres, pues qué bien y se va a notar que ellos son los que realmente te admiran y los que realmente te quieren, pero los que te quieren cambiar son simplemente los que te quieren perjudicar o quieren que seas igual a ellos y que ganes más fama. Correcto, muchas gracias. Adelante, Michelle. Mm, Yo aceptaría, profesor, porque no, quien me veo en el exterior no necesariamente es quien soy en el interior. Por ejemplo, se llama Juanito, y si yo fuera Juanito, tampoco me gustaría que, no sé, estoy en un súper concierto porque ha llegado la fama y todas digan, Juanito, Juanito. Suena John, ridículo. No suena John. muy bien que digamos así. Entonces, si se cambiara el nombre, no sé, como por ejemplo a Li Wan, suena mejor, ¿no? No, supongo, pero mi nombre, mi ropa, no me cambia por dentro. Sigo siendo la misma persona. Solamente que he cambiado un poco el exterior para que se vea mejor y profesionalmente pueda avanzar. Mi punto de vista. Y gracias, Michelle. Adelante, Leonel, te escuchamos. Sí, profesor, igual que mis compañeros que digo que no estaría bien, ya que si una persona es como es, sí lo puede cambiar, pero se sentiría, por decirlo así, vacío, una nueva persona, y eso, por lo personal, a mí no me gustaría. Ok, Leonel. Claro, aquí tendrías que escoger, como dicen, entre la fama, que puede ser duradera o no, y lo que tú mencionas, ¿no? Que por más que seas artista y famoso, hay un vacío, ¿no? Que sientes que no eres tú. Y por eso, pues, mucha gente ha llegado, pues, a incluso a cometer suicidio, ¿no? Hay muchos artistas, pues, que no han podido lidiar con esos aspectos y lamentablemente, pues, han tomado esa decisión. Claro, es complicado. Miren, eh, en los años 50 y 60, donde el rock estaba pues en su máxima expresión en Estados Unidos, claramente pues tenían que haber pues nombres que impacten, ¿no? En ese momento pues estaba tomando mucha fuerza Elvis Presley, por otro lado estaban surgiendo grupos como los Beatles, y había un jovencito con mucho talento, de origen hispano, pero que si quería obviamente ser parte de ese staff de grandes cantantes que estaban saliendo en esos años, tenía pues que también tener un nombre artístico, ¿no? Que sea obviamente aceptado. Y bueno, tuvo que hacer eso, ¿no? Y se puso el nombre de Richie Valens. Y Richie Valens pues es conocido por cantar lo que es La Bamba, ¿verdad? Y otras tantas músicas famosas. Ricardo Arjona, por ejemplo, en una de sus canciones, llamado Animal Nocturno, él justamente ahí habla acerca de cómo es que él también es muy conocido en su pueblo, quiere ser un cantante de acuerdo a sus propios criterios, es decir, un trovador, un hombre crítico con sus canciones, y un productor pues lo contacta, le dice pues que tiene que hacer esto, y prácticamente cambiar su propio ser, ¿no? Para que sea famoso. Pero Arjona dijo, no, yo quiero seguir haciendo lo mío y si consigo la fama con lo que hago, a buena hora, si no, no. Y bueno, Arjona tardó un poquito de tiempo más, pero siguió en esencia ser el mismo, ¿no? Y se internacionalizó. Hoy en día, gracias pues a las redes, gracias a la difusión que cada vez es mayor, hoy en día pues muchos artistas pueden ser todavía en esencia, pueden ser conocidos de acuerdo como son, ¿correcto? Pero está en la decisión de cada uno si que hay que hacer cambios justamente para poder caer bien a un determinado sector o mantener tus principios, tu talento o tu marca personal, por así decirlo, frente a los demás, ¿no?
va a depender, pues en este caso, con el tiempo y las buenas decisiones, que puedas obviamente prevalecer pues en el mundo musical posiblemente, ¿no? La fama tiene sus lados buenos, sus lados malos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los artistas que han actuado desde muy pequeños en Hollywood casi nunca triunfan cuando son adolescentes o cuando son adultos, muy pocos los que han logrado alcanzar una fama permanente. Entonces, eso también puede pues deberse pues a varios factores, ¿no? Porque justamente buscan un prototipo, ¿no? Y ese prototipo cuando va creciendo ya no es aceptado en este mundo del cine y de la televisión, ¿no? Donde claramente pues es un ambiente individualista y que se forja en base pues a otros criterios que no necesariamente pues son en valores, ¿no? Así es. Entonces, eso también es una situación. Por eso que hay muchos artistas porque no soportan mucha esa presión, ¿no? Y ocurren una serie de cosas tremendas y terribles que a veces vemos en algunas veces, ¿no? Algunos en la televisión, en otros lugares. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, qué interesante, interesante cada uno de su participación, ¿no? Ahí está. Entonces, algo que hay que siempre tomar siempre en cuenta, ¿ya? Muy bien, muy bien. Listo, muy bien. Esto es pues con respecto a esta primera parte, con respecto a lo que es la adolescencia, ¿ya? Vamos ahora pues a hablar del aspecto psicosocial, que es ahora lo que vamos a hablar y que tiene que ver pues con lo que es la identidad, que tiene que ver pues con la búsqueda pues, ¿no? de la vocación que muchos adolescentes quieren tener. Por ejemplo, yo les recomiendo que ya si están en tercero de secundaria, es importante ir a estas charlas de orientación vocacional para que más o menos tú puedas conocer pues cuál es la carrera a la cual tú vas a querer aspirar, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces, no se vayan del salón, pero sí pueden tomar su agüita un ratito y en un par de minutos o 3 minutos vamos a hacer una pausa de 3 minutos para luego poder continuar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, son las 3:15, a las 3:18, otra vez vamos a empezar, ¿no? No se desconecten, pero sí pueden obviamente ir a otro ambiente para poder tomar agua o algo así. Sí, sí, Ariana, dime. Profesor, ¿puede ir a los servicios Claro que higiénicos? sí, pueden aprovechar esos minutos para ir al servicio un momento, sí. De acuerdo, pero no se desconecten, ¿ya? Ahí nomás. Muy bien. Listo. Mientras yo voy cambiando el otro PTT, ¿sí? Un ratito. Luego, pues, de leer esta pequeña lectura de Haynes y de su esposa, observen, por ejemplo, los niveles de razonamiento moral que vamos a ir diferenciando, ¿no? En la moralidad preconvencional, por ejemplo, la primera etapa, Haynes no debió robar el medicamento porque ahora él irá a la cárcel. Haynes, pues, tenía que robar el medicamento porque su esposa lo amará más porque la salvó la vida, ¿no? Ahí está ese dilema, ¿no? Y luego viene la segunda etapa de esta moralidad convencional que acabo de mencionarles, donde, por ejemplo, Haynes pues debió robar el medicamento porque su esposa podrá devolver el favor en otro momento. Haynes debió pagar lo que valía el medicamento, ya que por eso son los negocios para recibir alguna ganancia. ¿Se dan cuenta? Ahí están dos dilemas obviamente que tiene la persona, pero eso obviamente en la etapa, como les mencioné, preconvencional. Veamos qué es lo que sucede en la siguiente etapa. Vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a leerlo acá. Dice, esta es la con respecto a la moralidad convencional. Dice, tercera etapa, dice, ¿no? Tenía que robar el medicamento. Solo hizo algo que es natural, que haga un buen esposo. Lo culparían si no amara a su esposa lo suficiente para salvarla. No tuvo que robarlo, ya que estaba incumpliendo con la norma, lo ya establecido. Claro, obviamente en nuestra sociedad
todo aquel, obviamente, que sustrae algo que no es suyo, pues es considerado pues un delito y por lo tanto hay un castigo, ¿no? Entonces ahí vemos también otro dilema en esta parte con respecto a Haynes. Cuarta etapa, dice, tenía que robarlo, ya que si no estaría pues intentando hacer todo lo posible y luego él le pagaría al farmacéutico. Ah, Hayes no debería hacerlo, o sea, no debería robarlo, ya que robar pues es malo y además se le está robando pues el fruto de su trabajo al farmacéutico, dice, ¿no? Es una etapa en este caso convencional. ¿Y qué es lo que vemos en la siguiente etapa? Vamos a ver acá. Dice acá lo siguiente, esto es en la moralidad postconvencional, ¿no? Dice, no es que esté bien tomar el medicamento en esta situación, pero se justifica. Cada vez que alguien está desesperado, no puede quebrantar la ley. El fin no justifica los medios. ¿Han escuchado hablar de esa frase o no? Sí. Claro, eso lo dijo Nicolás Maquiavelo. Claro, Nicolás lo dijo, el fin justifica los medios, pero acá dice, no, el fin no justifica los medios, ¿no? O sea, en esta quinta etapa te está diciendo, mira, por si acaso, acá al menos cuestiona el tema de tomar o no la medicina mediante esa forma. Pero al menos dice, pero se justifica. Pero viene luego la parte moralizadora donde dice, oye, pero por si acaso el hecho de que uno esté desesperado, eso no significa pues quebrantar las normas, ¿verdad? Porque lamentablemente pues en hospitales mucha gente se muere y no por eso pues vamos a quebrantar las normas, las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá viene una sexta etapa que es parte del razonamiento que hacen todos los adolescentes como parte de este caso. Dice, en esta situación que lo obligó a elegir entre robar o dejar a morir su esposa, en una situación donde tiene que hacerse la elección, robar moralmente correcto. La vida está por encima de cualquier ley, dice. Ahora, viene acá la otra parte de lo contrario a este pensamiento. Al tomar la decisión, Hayes debe tener en cuenta que llevarse el medicamento le está quitando la oportunidad de salvar la vida a un ser querido de otras personas que, lamentablemente, pues para Hayes, otros tienen mejores recursos y obviamente están, en este caso, afectando, ¿no? A su situación. Claro, es un dilema moral, ¿no? Que hay que obviamente cuestionar. Y miren, una situación similar lo hemos vivido en la pandemia. Acuérdense, cuando empezó la segunda ola, ¿cuánto llegó a costar el balón de oxígeno, jóvenes? ¿Alguien tiene una idea? A ver, Adriano. Ya algunos ya se pasaban y empezaron a cobrar 6.000, 5.000 soles, y los buenos empezaron a cobrar 1.500, 2.000, pero hay unos que se pasaron que empezaron a cobrar 8.000, 9.000 el esto, y ni siquiera los grandes, los chicos. Claro que sí. Dime, Leonel, adelante. Sí, profesor. Algunos también por decirlo así, se sobrepasaban de los límites de cobrar. Y aparte de eso, habían algunos que vendían no oxígeno, vendían otra cosa. No me acuerdo muy bien qué era, pero estafaban y les daban a las personas un monto de 8.000, 6.000 soles para que al final no tenga, o sea, sí le llega el balón de oxígeno, pero le llega sin oxígeno, o sea, solo aire puro. Correcto, gracias, Leonel. Muy amable. Está en el chat acá. Muy bien, por ahí dice, profe, vendía helio, dice por ahí. Muy bien. Claro, entonces ahí nos damos cuenta de que lamentablemente en el mundo de hoy, que básicamente pues se caracteriza por ser un mundo individualista, donde la socialización o en este caso la solidaridad, digamos, no está muy bien entablada o establecida, y más cuando hay una situación de crisis como la que hemos vivido, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con respecto a este mercado que de acuerdo pues a las circunstancias van teniendo ciertas
o van tomando ciertas decisiones que pueden perjudicar pues a muchas personas. En la pandemia lamentablemente ha desnudado completamente pues la situación precaria de muchos peruanos que al no tener pues acceso a la salud o los medicamentos de ese momento porque no había vacunas, simplemente pues tuvieron que dejar morir a sus seres queridos principalmente, ¿verdad? Mucha gente incluso vendió sus casas, sus patrimonios para salvar a un familiar. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen esa posibilidad? Entonces, eso es algo que también tenemos que reflexionar, ¿no? Con respecto pues a la situación del mercado, qué tan ético es el tema de lo que es la oferta y la demanda, ¿no? ¿Es correcto eso? ¿Se tiene que tomar ese tipo de cosas? ¿En qué momento pues está? Porque miren, si antes pues lo vendía a 1.000 supuestamente y no pasaba absolutamente nada, ¿por qué el afán de vender a 5.000? Sobre todo sabiendo que ese oxígeno podía salvar la vida de esa persona. Entonces ahí entra pues a hacer, a entrar pues este grado de complejidad con respecto a la situación mismo del ser humano, ¿no? ¿Cuál es ese comportamiento, conducta que tiene frente a sus seres queridos o frente a otros seres humanos? Es algo que tenemos que reflexionar todos nosotros. Si nos caracterizamos por ser seres racionales, pues pongamos en práctica esa racionalidad, esa empatía frente a los demás. Entonces, no hagamos pues que los seres humanos tengamos un grado oculto en el cual en vez de ser solidarios, seamos pues individualistas y que la envidia pues sea prioritario en nuestras vidas y no debería ser así. ¿Correcto? Muy bien. Aquí les invito pues a leer otros textos más para poder ya terminar con nuestra actividad del día de hoy. ¿Sí? 2 textos más y lo debatimos, algo rapidito nada más con los que quieran participar y terminamos, ¿de acuerdo? Para que ya no se puedan, para que puedan descansar y que tengan un lindo fin de semana. Ya entonces vamos a leer estos pequeños textos al final de la clase. Muy bien. Más bien, ¿alguna pregunta de repente hasta aquí sobre lo que de la diapositiva? ¿Alguna duda? No. ¿Todo claro? Muy bien, excelente.